Damos continuidad a este testimonio. A ver, nuestro hermano Hugo Frenzel va a estar contando la obra de Dios en su vida, cómo arrancó, cómo ha empezado y cómo Dios finalizó o sigue trabajando en su vida hasta el día de hoy. Así que bueno, ya arrancamos con este testimonio. Las primeras preguntas para empezar a entender, bueno, te diría, ya te presentaste, te diría que cuentes cómo era tu condición, mucho antes del principio donde Dios empezó el llamado en tu vida. Amén. Bueno, yo soy nacido aquí en Bahía Blanca, criado aquí en Bahía Blanca. Bueno, fui a la escuela acá, pero bueno, no estudié mucho porque prácticamente era muy maldadoso, era muy malo, tenía muchas maldades, hacía cosas a mis compañeros que no tan malas, pero hacía cosas que llegó un momento que en esa época la directora, cuando vos firmás 3 veces, te suspende. O sea Claro. Eso estamos hablando en la adolescencia. sí, En la adolescencia. es para llegar más o menos a... Sí. Bueno, de ahí, bueno, después tengo un tío, bueno, ya partió, ¿no? Pero tenía campo y cuando tenía 12 años preguntó a mi papá si me podía llevar al campo a trabajar con él y bueno, me fui con él al campo. Bueno, allí estuve trabajando hasta los 16 años, sin estudiar, porque no iba a la escuela. Y bueno, y allí, bueno, pasé muchas cosas que realmente no se las deseo a nadie, porque bueno, mi tío tenía muchas maldades hacia mi vida, me hacía muchas cosas en el campo que mi padre no las sabía. Llegó un momento que él me mandaba a cerrar el molino para que no se rebalsen los tanques y estaba muy lejos donde estaba el molino y me mandaba de noche al oscuro. Como yo conocía todo más o menos de memoria, andaba al oscuro entre los tamariscos, iba hasta allá y cuando venía a la vuelta mi tío me tiraba con una escopeta 16 2 caños, tiraba, pero me pasaba zumbando el oído. Por eso era maldadoso, él no me mataba, pero... Te hacía pegar un susto. Bastante susto malo. Pero yo ahora que soy grande, medito, ¿no? Se ve que el Señor me estaba cuidando. Sí, Ya, sí. 12 años tenía. Tremendo. Tremendo. Y yo cuando llegaba a la casa, ya mi tío estaba ahí, sentado. Y me decía, bueno, lavate las manos que vamos a comer. Y mientras comía, mi tío se reía. Y me miraba y se reía y me decía, ¿qué pasa? Digo, nada. Porque él sabía que lo que había hecho. Y él se me reía en la cara. Pero como yo no le decía nada, que tiraron tiro, nada, mi tío se reía hacia mí, pero yo no le comentaba que me tiraban tiro y me zumbaba el oído. Y así muchas cosas he pasado en el campo. Que mi tío me ha quemado la mano con agua caliente con sal, un corte que me había hecho. Y me hizo poner la mano en una palangana de aluminio, el agua viene hirviendo, me quemó la mano. Y de allí me vine a la noche del campo a dedo para Bahía Blanca, porque me escapé. Bueno, llegué aquí a Bahía, llegué a la casa de mis padres. Eso más o menos a los 13, 14 años. Ya tenía 15 años. 15 años. Y bueno, cuando me vio mi madre me preguntó, le dije todo lo que había pasado. Bueno, al otro día mi padre me preguntó también, porque mi padre trabajaba de sereno a la noche. Y después apareció mi tío buscándome. Dice, ¿cómo? Dice, ¿no está Hugo acá? El Hugo, dice. No, dice, ¿por qué? ¿Qué pasó? Dice, no, dice, porque se fue del campo y no sé dónde anda. Entonces mi padre lo dejó pasar más para adentro, porque mi padre lo estaba esperando. Queríamos tomar venganza, digamos. Y sí, porque no puede hacer o sea, es un tío. Sí. Más allá si es un hijo tampoco. Claro. Bueno, y sufrí mucho, yo tuve una vida muy, muy sufrida. Después fui creciendo, donde hice el servicio militar.
donde aprendí porque quería hacerlo, porque sinceramente me gustaba hacer el servicio, hay mucho que no le gusta. Después salí del servicio y bueno, me fui a vivir a la casa de mi padre y tuvimos unos cruces de palabra. Y bueno, me fui de mi casa. ¿Esto a la edad de...? Ya tenía 23 años más o menos. No, miento, 22 años tenía. Había pasado un lapso de tiempo bastante... Sí, largo. Pero en ese trayecto, mi vida, ¿cómo te puedo explicar? Quedó lastimado, digamos. Estaba bastante lastimado. Y una infancia muy dura, la verdad. Muy dura, donde no tenía un refugio, nada. Tenía amistades acá, sí. Tengo amistades de la infancia, que he estado con ellos cuando andábamos juntos. Pero no, como es, en el momento que estaba con ellos, la mente estaba en otro lado, no estaba pensando en lo que en mi vida. Entonces, bueno, no me enfocaba tanto en eso, pero el tema era cuando yo quedaba solo. Claro, en la soledad. La mente trabajaba. Venía mucha tristeza, mucho dolor, mucha amargura, y ahí me fue llevando de a poquito, donde me aferré, fue el alcohol. Claro. Es una parte muy, muy complicada, muy jodida, donde uno, cuando no tiene a Cristo, caso mío, yo me empecé a enfocar al alcohol. Se volvió una adicción, digamos. Claro, y eso fue a poquito, tomando un poquito, después, bueno, saliendo con amistades, otro poquito, y cuando, bueno, hice acordar, ya era mucho. Ahora vengo a donde hice el servicio, donde me fui, después me peleé con mi padre, donde anterior a eso no quiero contar porque bueno, lo dejo pasar, porque con mi padre tuve también una infancia bastante fea, donde pasé muy feo, muy cosas muy feas. Por eso me aferré más también al alcohol. Me enfoqué más a eso, de buscar otra solución, no conocía a Cristo. Bueno, después que me peleó con mi padre, estaba muy perdido en el alcohol, como quien dice, mucha joda. Claro. Salía todos los días, andaba de todos lados, por todos lados, me recorrí muchas cosas acá en Bahía, donde estuve acá a la vuelta del Santa Cruz 710. Ahí trabajé 7, 8 años de chapa y pintura, donde aprendí el oficio. ¿Cómo será que yo agarraba los viernes, sábado y domingo era boliche? Y la patrona de mi patrón, porque falleció también, los días lunes me tenía 5 o 6 guasal preparados a la mañana, porque yo venía sin dormir y... Ya sabías cómo era, te tenía mal acostumbrado ya. Ya me venían. Bueno, donde empezó mi vida a vivir, no tenía dónde vivir. Dormía, me agarraba la noche, Claro. En pleno invierno, en las plazas, en los autos abandonados. Sufrí mucho cuando era 24, 25 años. Tal vez se hacen una pregunta, ¿y por qué teniendo trabajo no buscaste Claro. dónde alquilar, dónde...? Sí, tenés un buen pasar, digamos. Claro, pero ¿qué pasa? Que cuando uno está con el tema de alcohol... Sí, te ata. Te ata tanto que vos no buscás. O sea, no te da... Yo no me daba cuenta de... Tenía plata, porque ganaba plata. Pero esa plata que yo agarraba los viernes, el lunes ya no la tenía más. Claro. Se iba en los vicios. Es más, cuando yo trabajaba, el patrón, el día lunes, cuando yo me iba a mi casa, o sea, mi casa no tenía, donde yo me iba, dejaba de trabajar, me decía, tomá, Hugo. Y me daba plata de nuevo porque él sabía que yo me gastaba todo. No me dejaba nada, ni para un pan me dejaba. Y así tuve mucho tiempo, así perdido, mal. No tirado en las calles, pero bueno, durmiendo en las plazas, como digo, en pleno invierno, esperando que no haya nadie en las plazas para yo poder dormir, o un auto abandonado, porque los autos abandonados
estaban en las calles, pero habían familias, o sea, casas que habían gente, y yo tenía que esperar hasta tarde para que no quede nadie y ir a acostarme ahí adentro. Pero me acostaba alcoholizado por el frío. Claro. Aparte, bueno, por el alcohol. Y bueno, como digo, sufrí muchísimo y no se lo decía a nadie. No quiero contar mucho porque esto me hace mal al corazón, sinceramente. Digo, esto me lo sacó de mi corazón hace muchos años. Fue algo que, digamos, te marcó ya desde la infancia, te marcó y te trajo mucho dolor, mucha angustia. Bueno, fuiste por el servicio, pasaste a vivir, digamos, desde el servicio a una vida de indigente, porque trabajabas, pero vivías un mal pasar, atado a los vicios, no encontrabas una salida, no encontrabas una solución. Y desde ese momento... Después, bueno, en uno de los bailes de acá del noroeste, ahí, bueno, conocí a mi esposa, que es mi esposa, ahí la conocí yo, pero el tema del alcohol no se iba de ahí, estaba todavía, andaba, peleaba, los fines de semana la pelea y alcohol, y mi esposa estaba de testigo porque era todos los sábados pelea, trompada, palo, y bueno, así sucesivamente. No era tanto por mí, porque yo no era malo, no soy malo tampoco, no era una persona alcoholizada de ir a buscar roña, o yo veía cuando la cosa estaba mala, yo me iba, porque sabía lo que iba a pasar. Claro. Siempre saltaba más por un amigo que tengo de la infancia, siempre lo defendía. Llegó un momento que un día salimos del boliche y bueno, tuvo un problema con uno ahí, y justo cuando le va a sacar un arma me le metí al medio y sacó el arma. Cuando termina de sacar, gatilló, me la apuntó acá en la cabeza, 3 veces apuntó y no salió el tiro. Tremendo. Solamente los cuidados de Dios. Por eso lo voy a repetir. Yo no conocía al Señor, pero Él sí. Bueno, de que no salió el tiro, fueron 3 veces que gatilló. Así anduve mucho tiempo. Mi señora era mi novia. Me decía, no, tenés que hacer esto. Sí, no, quédate tranquila, no va a pasar más. Era mentira, seguía con lo mismo. Pero bueno, gracias a ella, que ella me ayudó. ¿Viviste ligado a esa vida durante cuánto tiempo aproximadamente? Y yo estuve... Lo que digamos, atado al vicio, las drogas. Drogas no, gracias a Dios nunca la he tenido sobre la mesa cantidad de drogas. ¿No te llamaba la atención? Nunca, jamás. Pero la droga que vos se te ocurre arriba de una mesa había. Tremendo. Pero jamás me agarré de una de las drogas esas. Lo que sí, alcohol sí. He probado toda clase de alcohol, que llegó un momento que ya mi cuerpo no lo resistía. Claro. Hasta vodka, ginebra, todas bebidas blancas, fuertes, toda esa tomaba yo. Era muy fuerte la bebida. Y a mí me decían que mi vida no iba a cambiar nunca, que yo iba a ser siempre el mismo borracho. Vas a terminar como tu padre. Mi padre murió de alcohol, mi tío murió del alcohol, mi otro tío murió del alcohol. Y dice, así vas a morir vos, tu vida no va a cambiar nunca, vos vas a ser siempre el mismo borracho. O sea que no daban nada por mí. Claro, era la vida que vivía, ya no había una esperanza. No había, para él, según para lo que me decían eso, no había esperanza. Claro. No había esperanza, pero bueno, ni yo sabía que había... Ahora sí la entiendo, ¿no? Claro. Era terrible cómo vivías jugando con ese límite, pero bueno, hay que, ya para dar un mensaje también a los oyentes, escuchando el testimonio de nuestro hermano, también cómo contaba los cuidados que Dios tuvo con su vida, sin él poder entender que había un Dios, sin él poder conocer a alguien que cuidaba de él, que él no lo entendía, pero había siempre algo sobrenatural que cuidaba de su vida, que hasta el día de hoy lo dejó marcado y hoy puede contar de las grandezas que hoy puede entender que era Dios tratando con él.
Bueno, vamos a un corte musical, luego seguimos con el testimonio de nuestro hermano. Antes de conocerte, no había nada en este mundo que pudiera socorrerme de mi pobre situación. Mis más grandes amigos los busqué por todas partes, no encontré ninguno de
Desde Bahía Blanca transmite Radio Rep, la radio que cambia tu vida. Camino a Emaús, iban dos discípulos tristes caminando. Regresaban a su aldea sin tener menor idea que él había resucitado. De repente en el camino aparece un peregrino que a ellos fue llegando. Saludaron como un extraño y en la muerte de Jesús seguían meditando. Entonces el peregrino preguntó a los discípulos de qué iban hablando. Uno de ellos respondió: de la muerte del Señor, ¿cómo no estás enterado? Aquel hombre les respondió: lo que el Señor habló antes de ser entregado. Van a matar al Mesías, pero al tercer día será resucitado. Cuando llegaron a destino, invitaron al peregrino para entrar en su casa. Aún sin poder entender, pero algo de comer ellos prepararon. Amén. Damos continuidad a este programa, este testimonio de nuestro hermano Hugo Fensel, dando un pequeño resumen de cómo fue su trayecto de vida. El hermano contaba que en su niñez pasó una infancia muy dura de enfrentar, con recuerdos dolorosos que hasta el día de hoy pueden quizás hacer énfasis en el dolor que pasaba, que luego de eso vivió una vida atada a los vicios, atado al alcohol, profundamente hasta el punto de jugar con los límites, digamos, de su cuerpo, pero que bueno, que llegó a un punto donde en una fiesta conoció a la que hoy es su esposa, en ese momento su novia, y es lo que el hermano venía contando a lo largo de este programa y va a seguir con este testimonio. Amén. Bueno, yo cuando conocí a mi esposa tuvimos un año de novio. Después, bueno, nos juntamos. Pero bueno, yo estaba con el tema del alcohol, perdido mal. Y estaba con ella estábamos alquilando ahí con mi suegra, en la calle Paraná ahí. Vivíamos juntos y pagábamos media el alquiler, y teníamos una pieza grande y vivíamos ahí. Mi esposa estaba embarazada. Y yo los viernes ya, a la tardecita ya me bañaba y ya me iba. Y aparecía el sábado, el otro día, como borracho, porque me iba a los talleres, los asados, y venía mal. Y tuve mucho tiempo así. Cuando mi señora me decía que cambiara, pero bueno, yo seguía con lo mío. Llegaba al punto de decirle que, digo, no, vos a mí no me vas a cambiar, yo voy a seguir con lo mío. Y ahí empezó a venir las peleas, discusiones, y así sucesivamente, cada vez más. Pero no nos separábamos. Después lo vinimos a vivir solo, acá en la calle Mendoza, una casa de un tío, le alquilamos ahí. Ahí vivíamos ahí, pero yo seguía en lo mío todavía. Más allá que yo trabajaba, pero lo mío era el alcohol. Claro, era el estilo de vida que llevaba, sí. Sí. Después, bueno, nació Ayelén, la mayor,
ahí un poco me cambió un poco la vida, porque ya bueno, la bebé ya no salía tanto, salía pero no tanto, ya me había frenado un poco. Había empezado a asumir, digamos, el rol de lo que era un padre de familia. Lo que pasa que bueno, cuando uno está perdido mal en el alcohol, no se da cuenta de muchas cosas. Claro. Tanto como el matrimonio, como que uno tiene una bebé, porque está muy perdido con el tema del alcohol. El alcohol es una cosa muy jodida, muy complicada. Cuesta dejar. Lo digo así ahora porque, bueno, le digo en el sentido de cuando yo estaba en el mundo. Cuesta dejarlo. Uno lo quiere dejar, pero no puede. Le digo por qué, porque mi padre era alcohólico, y mi padre lo internaron para curarlo, para que no tome. Los médicos lo habían internado, le habían hecho unos estudios. Y le quiero decir que ni los médicos lo pudieron sacar el tema del alcohol a mi padre. Es tremendo, ¿no? Le habían hecho millones de cosas, que llegó un momento que pasaron unos cuantos meses que estuvo internado y vino uno de los médicos con un vaso de vino y dice: Tomás, ¿vas a tomar vino, querés? Sí, le dijo. Y el médico lo quedó mirando como diciendo: no puede ser, si cuántos meses que llevaba acá adentro, ni una gota de alcohol, te estamos haciendo estudios, te estamos dando remedio y te querés tomar este vaso de vino. Y si se lo dio y se lo tomó. O sea que ni los médicos pueden sacar el vicio del alcohol, tanto como de la droga y cuántos otros vicios que hay. No hay manera de salir de ahí. Pero bueno, tuve, como digo, mucho tiempo con esto, cuando yo estaba en el mundo, pero bueno. Pero le daba gracias a Dios porque mi esposa me aguantó mucho me aguantó. Si le vuelvo a repetir, si no hubiese sido por ella, estaría viviendo dentro de un caño, sinceramente. ¿Por qué le digo esto? Porque yo no empecé el Evangelio. La que arrancó el Evangelio fueron mis hijas en la escuelita. Bueno, hasta ahí vamos. Hasta ahí vamos. En que vos te juntaste con la que hoy es tu esposa, tuviste una hija. Luego de eso, bueno, vos seguías atado, no querías, digamos, volver en sí, no querías salir del vicio en el que estabas atado, porque realmente estabas atado, hoy nos damos cuenta que estabas atado. Que bueno, que hasta ese momento, tu esposa, ¿cómo fue que arrancó el Evangelio? ¿La invitaron? ¿Empezó por una campaña? ¿Empezó por un mensajito, una ayuda? Empezaron a ir mis hijas, cuando eran pequeñas, empezaron a ir a la escuelita. Después empezó mi suegra a la iglesia, y mi esposa llegó en una oportunidad a la iglesia porque un día el hermano Carlito López fue a la casa de mi suegra cuando vivimos en el Terrío, mi suegra vivía atrás, fue a hacer una oración, y ya en ese momento que había ido mi esposa, y Carlito la saludó, justo iba a hablar y le dijo si conocía al Señor, y ella no, yo no lo conozco al Señor. Dice, si vos querés, dice, vamos a orar, si querés, dice, hacemos una oración. Y dice que mi esposa le decía que no. ¿Por qué? Porque mi esposa ya tenía una decisión que había tomado ella, de agarrarse de mis 4 hijas. Ya había preparado todas las bolsas, pan, todo eso, y irse de mi hogar, dejar todo. Por la condición en la que vos vivías, la que no querías salir. Yo no cambiaba. Claro. Yo no cambiaba, no quería saber nada, quería seguir lo mío. Ese momento mi esposa había tomado esa decisión de dejar mi hogar e irse. No sé a dónde se iba a ir, porque ella me lo contó, pero sí iba a ir. Pero yo siempre digo que el Señor siempre llega justo. ¿Por qué? Porque ese día mi esposa se iba a ir
iba a abandonar su hogar, se iba a ir con mis hijas. Y cuando el hermano Carlito le preguntó si quería orar, ella dijo que no. Dice, pero vamos a hacer una sencilla oración. Le dijo, ¿por qué no te quedás dice, y oramos con tu mamá y después te vas? Entonces dice que ella le dijo, bueno, está bien, me quedo. Cuando hicieron esa oración, dice que ella sintió algo cuando oró el hermano Carlito por ella. Tremendo. Dice que cuando terminaron de orar, dice que ella encontró algo, dice que miraba hacia alrededor y era algo distinto. Cambió su forma de ver las Cambió. cosas. Totalmente. Dice que yo estaba en mi casa adentro cuando ella llegó. Nosotros no teníamos diálogo. Claro, por la situación en la que estaban viviendo, sí. Un día sí y 2 semanas no. Peleas, pleitos, había de todo. Claro. No había, en ninguna manera había diálogo, ni en la mesa cuando se comía. Para hacerla cortita. Sí. Dice que cuando ella terminó de orar, vio todo distinto. Cuando va para mi casa, dice que entró, me vio, dice que lo primero que me preguntó, si quería tomar unos mates. Le dije que sí, y digo, bueno, dale. Y ahí empezó. Cuando empezamos a tomar unos mates, y empezamos a charlar, y Dios hizo una obra tremenda. En ese momento. Ya ahí estaba el Señor obrando. Ya había arrancado la obra usted. Por medio de tu esposa, ¿quién fue que...? Ella empezó a ir a la iglesia, acá en Paraná, con mis hijas, mi suegra. Yo no, yo estaba en mi mundo, Sí. pero respetaba. Yo jamás le dije, no vas a ir más a la iglesia o no vas a ir a la iglesia. Nunca le negué. Esa parte nunca le negué. Ella se iba. Cuando no venía, bueno, yo estaba en lo mío, borracho, con mi música en el mundo. Pero ella venía, yo, bueno, ya bajaba totalmente la música, seguía con mi vicio, con el cigarro y el alcohol, pero ella no me molestaba, ni yo molestaba a ella. Lo que dice que antes de venir, cuando venía con la nena, le decía, bueno, ahora calladita, porque papá sabe que toma, usted tiene que estar calladita y no hace problema. Eso dice que le aconsejaba a ella cuando venía en la iglesia. Bueno, pasaron muchos años. Una oportunidad me dice mi esposa, ¿no querés venir un sábado a la iglesia? Y yo, no, a mí déjame acá. Y siempre me invitaba. Y un día estaba bastante borracho. De hoy te voy a acompañar a la iglesia. Y me dice, ¿en serio? Me decís, sí. No me estás mintiendo. No, hoy te voy a acompañar. La nena es contenta cuando yo le dije que le iba a acompañar a la iglesia. Bueno, así fui a la iglesia. Me senté atrás de todo, como todo el mundo cuando es nuevo. Claro. Se sienta atrás del todo. Yo me senté atrás del todo, estaba ahí. Escuché un testimonio de una joven que tenía cáncer. Pedía oración porque le iban a hacer el último estudio para Buenos Aires. Y después la tenían que operar. Bueno, todo bien. Me vine de allá, me fui a la ladera, seguí con lo mío. Y me dice, ¿qué te pareció la iglesia? Bien, le digo yo. Pero seguí lo mío. Pasaron muchos meses y mi señora me invitaba a la iglesia. Y yo, ya te voy a acompañar otra vez. Fui un día domingo, nunca me voy a olvidar, estaba bastante borracho, bastante mal, ¿eh? Y hoy te voy a acompañar. Y dice, pero mirá cómo estás. Yo igual, le decía, yo te voy a acompañar a la iglesia. Así que fui, me siento atrás del todo. Empezó el culto, hermano. Estaban cantando himnos. Cuando quise acordar, se me caían las lágrimas. Digo, que me está pegando este vino, digo, me hace llorar. En serio, hermano. Así dije adentro de la iglesia, me está haciendo llorar el vino este, Estaba más fuerte de lo normal. Jo.
Y estaba ahí, y me daba vergüenza, porque borracho. De ser sincero. Yo cuando fui joven y fui creciendo, la única manera que yo lloraba era cuando mi padre me pegaba. Pero yo después nunca lloré. He ido a velorio y no he llorado. En serio, para nada. Lloraba porque mi padre me pegaba del dolor, pero si no, tampoco. Tenía un corazón muy duro, muy duro. No tenía, al que le podía ayudar, le ayudaba, ni un problema. Pero tenía un corazón muy, muy duro yo. Como quien dice sangre de pato. Es verdad, ¿no? Como le vuelvo a repetir, yo si le tenía que dar una mano a alguien, jamás le dije que no, siempre le he ayudado, que he podido, le he ayudado. Es más, cuando yo veo en las calles así, joven así, ahí le pido al Señor que tenga misericordia, ¿no? Que lo saque de esa situación. Y me duele el pecho, porque yo tuve la misma. ¿Cómo es? Cuando estaba ahí en el culto, le da la oportunidad a una joven. Cuando se para, como no le vi el rostro, el tema era cuando subió al púlpito y se dio la vuelta, la quedo mirando. Y digo, pero esta es la jovencita cuando yo vine hace muchos meses atrás. Digo, que pedía oración y tenía cáncer. Le dan para agradecer. Y dice, bueno, yo le agradezco al Señor por la oportunidad que me están dando en esta noche. Y habló muchas cosas. Y a la última dijo, y también le doy gracias al Señor, dice, porque recuerdo cuando fui a Buenos Aires, el último estudio que me tenían que hacer, el Señor allí en Buenos Aires me sanó, dice, no me tuvieron que operar, me sanó de cáncer. Es una joven de Patagonia, hermano, no me acuerdo el nombre, pero es una joven de Patagonia. Eso, la verdad, ahí me tocó muy duro, muy fuerte, me quebranté, pero seguía con el tema del vicio. Pero ya el Señor estaba orando ahí. Pero seguía en lo mío, en mi mundo. Bueno, pero una oportunidad, vino un siervo del Señor de allí de Vierma, habló con mi esposa se sintió mal en la iglesia un sábado y quería que yo vaya a toda costa para la iglesia porque estaba mal. Yo no quería ir porque me habían venido a buscar, estaba bastante borracho. Pero vamos, dice, porque tu esposa está mal, se siente mal, está descompuesta, te llama a vos. Fui, me la traje para casa y de ahí vino un hermano de Vierma, que no me acuerdo el nombre ahora, que estuvo hace poco en tu hogar. Camilo. Ahí, ese es el padre espiritual mío. Él vino a mi hogar, habló conmigo, hizo una oración y ahí le dijo a mi esposa, por intermedio del Espíritu Santo, que siga orando y sacando propósito de ayuno que él me iba a traer a la iglesia, en los caminos del Señor. Eso quedó, hermano. Mi esposa tuvo 7 años orando y ayunando por mi vida, para que yo llegue a los caminos del Señor. Y a los 7 años yo llegué a los caminos del Señor. Pero estaba entre un pie adentro y un pie afuera. Venía y a veces no venía. Seguía teniendo cosas. Pero los vicios estaban. Claro. Me acuerdo una oportunidad fue la abuelita Irma, que está en la partida del Señor. Me fui a visitar. Hola, hermanito, y si lo vengo a ver de parte del Señor, adelante, hermano, pase, siéntese. Y ahí me habló, y me habló duro, por el intermedio del Espíritu Santo. Y ahí me dijo, si tú no me obedeces, yo voy a tocar tu vida. Y vas a pasar un desierto. Pero en ese desierto yo voy a estar contigo. Obedece. La escuché, hizo la oración, se fue la hermanita, se retiró.
yo seguía en lo mío, seguía jugando al fútbol, me venía acá para jugar al fútbol, iba a jugar al fútbol, seguía con los vicios. Una oportunidad, hacían culto acá en la esquina, se hacía culto acá, mi esposa venía sí, acá. Sí, recuerdo. Me invitan a jugar al fútbol acá a las 5, en la escuela. Faltaban 10 minutos para que termine el partido. Y escuché una voz que me dijo, hoy te vas a quebrar. Seguí jugando otra vez, hoy te vas a quebrar. Y la tercera. Y cuando vino la tercera, ¡prá! Vino uno de aquel lado, me quebró la pierna, tibia y peroné. Ahí me quebró la pierna. Y ahí en el Señor empezó a tratar mi vida. 7 días internado. Clavo tengo de la rodilla hasta el tobillo, tengo 2. Estuve 1 año enyesado. Y ahí en el Señor empezó a tratar con mi vida. Aún era orgulloso, no pedía ayuda, era el yo. Tenía toda, toda tenía. Y ahí me acordé cuando el Señor me había hablado por la abuelita. Pero yo seguía con lo mío. Si, ni bien, o sea, cuando yo me entregué al Señor, en una mañana iba a trabajar a las 7 de la mañana, antes llegaba Don Bosco y digo, bueno, hoy no tomo más, dije, así. Hoy no tomo más. Fui a trabajar, estaba trabajando dentro de un taller ahí que me había dejado, pasé unos trabajos, tenía que soldar. Miré cómo se da el Señor, hermano, que ahí empezó a tratar con mi vida antes que yo me quebrara. Él aún me había hablado. Estaba soldando y lloraba, y digo, será el humo de estos letrodos, decía yo entre mí. Y seguía soldando y seguía llorando, y no puede ser. Dejé todo así, me senté, me preparé el mate, y tomaba mate y lloraba, estaba llorando. De repente miro así, venía mi patrón, caminando, y tenía vergüenza, no quería que me viera. Claro. Entonces agarré y me puse a hacer cosas ahí, y dice, digo, como no, va todo bien, le digo, chiche, le digo, ya estoy por terminar. Tenía unos lagrimones así, estaba en el piso. Y bueno, dice, después vengo yo a andar tranquilo. Bueno, cuando llego me voy a dar, le digo a mi esposa, sacame el vino de la heladera y tíramelo que no tomo más. No. Gloria a Dios. Y dice las pibas, papi, no mienta más. ¿Sabes cuántas veces dijiste no tomo más y tiramos el vino y al rato va y te compras 2 cajas? Le digo, tíreme ese vino que yo no tomo más. Y le estoy hablando en serio. Bueno, ese día tiró mi esposa el vino, hermano. Y hasta el día de hoy no toqué ni una gota de alcohol más. Gloria a Dios. Ese es un testimonio que tengo. Tenía el vicio del cigarrillo. Ahí estaba enfermo, tenía fiebre, no bajaba la fiebre. Mi esposa tenía que ir a la iglesia y yo andaba nomás a la iglesia que yo me quedo acá. Y no me quería dejar, digo, no, andá nomás tranquilo. Este es testimonio que yo probé al Señor. Ahí lo desafié al Señor. Salgo de la ducha y con la misma fiebre lloraba a la vez. Me prendo un cigarrillo, me asomo a la ventana. Y le pego 2 pitadas al cigarrillo y le digo, bueno, a ver qué tal bueno sos vos, le dije al Señor. Así le dije al Señor, a ver qué tal bueno sos. Si tú dices que hiciste, sácame esta fiebre y yo te puedo asegurar que tiro este cigarro por la ventana y no lo agarré nunca más en mi vida. Le puedo asegurar que en menos de 5 minutos se fue fiebre, enfermedad, se fue todo. Tiré el cigarro así, hasta el día de hoy nunca más agarré el vicio. Este testimonio que es real. Bueno. Y ahora sigo con el de la pierna. Estuve más o menos casi 2 meses que dormía 1 hora por día. Del dolor. No había calmante, no había nada.
porque estaba lo mío, estaba la soberbia, el yo, y no quería obedecer. Tenía 3 cosas. Y por eso estaba como estaba, porque el Señor me dijo, vas a pasar un desierto, pero yo voy a estar con vos. Pero ¿sabes por qué me dijo así que iba a estar conmigo? Para que yo hable con Él. Ah. Pero esa parte yo no la había entendido. Bueno, mi esposa oraba a la madrugada por mí, no había caso. Llegó un momento, hermano, que pasaron 2 meses que le digo a mi esposa, orá por mí, que no aguanto más, lloraba del dolor. Oró todo, no había caso, le digo, bueno, ayúdame a levantar, déjame en el comedor y andate a acostar. Allí estaba en una reposera, con mi pierna para arriba y con el dolor que no aguantaba más, y ahí le dije al Señor, bueno Señor, acá estoy. Si tú me quitas este dolor y yo que pueda descansar, yo te voy a obedecer. Fue algo tremendo. De mi hogar salió una nube así, una nube grande así. Y cuando quise acordar, no tenía más dolor. Estaba como si nada. Llamé a mi esposa y le digo, mirá, no me duele más la pierna. Porque hablé con él. Ahí me humillé y hablé con él. Y ahí empezó a cambiar mi vida, hermano. 1 año estuve. Jamás me faltó nada. Sustentó todas las cosas. Todas. No me faltaba nada. Y creo, usted sabe que yo esto lo iba a contar porque usted me había invitado. Pero quiero contarle otra cosa también que dije que iba a contar. Fue para la fiesta. Mi esposa iba al culto. Creo que eran 24 para la fiesta. Salgo a despedir a mi esposa que se iba a la iglesia con mis hijas y estaba el vecino al lado, me dice, Huito, ¿cómo andás? Bien, ahí estamos. Y dice, ¿cómo te preparás para esta noche? Y digo, no, tranquilo, tengo un pollo y unos chorizos, listo, ¿para qué más? Y digo, ¿vos? No, me viene la familia, tengo que hacer cordero, lechón, costillar. Digo, hace grande el tema. No hago más que decirle que lo que iba a comer yo. Para la 506 baja uno de traje, unas cuantas bolsas allí, y encaró, estábamos en la puerta del vecino ahí, y encaró para donde estábamos nosotros. Y le digo, me parece que te buscan pocho. Le digo, no, a mí no. Me dice, sí, a vos te buscan. Le digo, si viene para acá. Y cuando se viene arrimando, dice, ando buscando un tal Hugo. Yo soy Hugo. Dice, yo vengo de parte de Dios, dice, vengo a hablar con usted. Le digo, bueno, pase. Le digo, pase. La hago pasar. Dice, mire, dice, hermano, yo me iba a la iglesia, pero el Señor me mandó primeramente acá a su hogar. Y todo esto es para usted. Pero me puso de todo. Carne, chorizo, no había de todo. Me lo dejó, dice, bueno, ahora sí, dice, me puedo ir tranquilo al culto. Dios les bendiga. Mire, Señor. Le voy a contar otro testimonio. Estábamos en mi hogar, había poco trabajo, y me dice mi esposa, se está quedando poca mercadería. Le digo, Dios va a proveer. A la mañana temprano, cuando estoy orando, le digo, Señor, tú conoces mi hogar, Señor. Conoce que hay poca mercadería en mi hogar, pero bueno, te pido que estés sustentando mi hogar. Termino de orar todo, me voy a limpiar el patio atrás. Viene una de mis hijas al rato, me dice, papi, te buscan un hermano y una hermana. Te buscan a vos. Salgo para afuera. Hola, hermano, Padre Dios. Hola, Dios. Los saludo a todos. Dice, venimos de parte de Dios. Dice, estábamos orando y recomendándome a dónde podíamos llevar alimento. Y me lo mandó acá el Señor. Me trajo cantidad de bolsas de alimento, hermano. Me dice, todo esto nos mandó el Señor para usted.
es otro testimonio que tengo del Señor. ¿Cómo es? Como le digo, yo estuve un año y usted sabe que nunca me faltó nada del año. O sea, venía a veces a la iglesia acá con el yeso, venía cuando podía, venía. Llegó más o menos a los 8 meses que me voy a ver al médico y me dice el médico, me sacó una placa, me dice, bueno, estábamos complicados, flaco, con lo tuyo. Le digo, ¿por qué, doctor? Dice, mirá, dice, acá tenía un problema, dice que no te sella el hueso, si te quedó uno más largo, uno más corto, te voy a tener que quebrar de nuevo y volver a operar. Le digo, ¿cómo? Le digo, quebrar. Sí, te tengo que romper de nuevo los huesos. Y sacar los clavos y volver a hacer la operación. Pero vamos a hacer una cosa. Te voy a enyesar, te voy a poner un taco y entrar a caminar. Y si una de esas por ahí dice, se te baja y se te acomoda el hueso. Digo, bueno, no hay problema, doctor. Más allá que yo caminaba, porque caminaba, pero oraba. Empecé a hablar con el Señor. Y oraba con el Señor, le pedía al Señor que tenga misericordia, papá. Llegó un momento cuando fui de nuevo al médico, me dice, ¿y cómo anda, flaco? Acá andamos, le digo. Dice, bueno, vamos a sacar una placa, voy a cómo andar. Me saco una placa, la pone en el coso ese con luz, y de repente empezó a saltar el médico. Y lo quedo mirando y digo, ¿y qué le haga? Saltaba y hacía bien flaco, bien flaco. Digo, ¿qué pasa, doctor? Venía a acercarte, me dice. Fíjate esta placa que yo te saqué primero. Y ahora fíjate esta. Digo, no tiene nada, está sano. Dice, bueno, no tenés nada en la pierna, no hace falta operar nada. Un mes más te saco el yeso. Veo que cuando le sacan el yeso tiene que ir uno a la rehabilitación. Ahí tengo otro testimonio también. Dice, bueno, te sacamos el yeso y te va a tener que ir a rehabilitación porque necesita que te hagan masaje, movimiento. No tenía plata. Y me dice uno de los enfermeros, ¿sabes qué tenés que hacer, flaquito? Ponete en agua y sal bien caliente, lo que más aguanté, echarle bien agua y sal, te subí arriba de una mesa y hacía los movimientos vos, para acá y para allá, para acá, para allá y el tobillo. Dice, dale, dice que va a ver cómo te va a componer. Le hice caso. En una semana ya andaba caminando y me fui a ver a mi patrón, a pedir trabajo. ¿Qué hace, Hugo? Me dice, le digo, vengo a buscar trabajo, chichi. ¿Estás bien para trabajar? Sí, lo que sí no me maté, digo, con las bolsas de cemento porque no puedo hacer mucha fuerza todavía, pero dice, bueno, presentate mañana, no vas a trabajar. Él me había ayudado mucho, el tema económico me ayudó. Él venía casi cada un mes más o menos, venía y me traía. Y yo le decía, yo te lo voy a devolver. Y dice, vos preocupate por sanarte y después vemos. Usted sabe que empezó a trabajar con este hombre de nuevamente, hacía hora extra, porque digo, yo le tengo que pagar. Digo, más allá que yo estoy en la iglesia, digo, le tengo que pagar y quedar bien. Y empecé a hacer hora extra y meterle hora extra y meterle sábado y por ahí un domingo y así sucesivamente. Llegó un momento de cobrar y me dice, bueno, ahora te voy a pagar vos. Y vino con 2 sobres. Dice, bueno, este es de la semana y este son de la hora extra. Entonces saco la plata de los 2 sobres y le digo, pará, chichi, no te vayas. Cuento la plata que él me había dado y le digo, tomá, chichi, esto es lo que vos me diste, te lo quiero devolver. Me agarra la mano y me da la plata y me la pone acá arriba de la mano y me dice, ¿sabe qué? Hacé de cuenta que te pagué un aguinaldo, dejátelo, me dice, te lo regalo. Miren lo que hace el Señor. Pero bueno, porque Él me había hablado a mí, que yo tenía que obedecer. Y ahí empecé mi vida, hermano. Yo cuando me afirmé a los caminos del Señor, cuando me afirmé bien como tenía que ser, entré por esa puerta y dije, bueno, Señor, yo a partir de hoy, si entro acá y salgo para afuera, en mi hogar, y hago lo del mundo, no piso nunca más acá adentro. Así le dije al Señor cuando yo me entregué al Señor acá. Esa vez hablé con el Señor
como quien dice seriamente, y le dije, si yo entro acá y salgo afuera y hago lo del mundo, no piso nunca más. Bueno, y ahí empecé. Yo estaba perdiendo mi familia, mi esposa, mis hijas, mi hogar. O sea que estaba perdiendo todo. Todo. Porque el enemigo me tenía mal atrapado de distintas maneras. Pero cuando me afirmé a los caminos del Señor, empezó el Señor a obrar en mi hogar. Recuperé a mi esposa, mis hijas, mi hogar. Gloria a Dios. Yo vivía en un saloncito de 6x5, éramos 6 viviendo ahí, muy apretado. Pero cuando empecé a obedecerle al Señor y a afirmarme en los caminos del Señor, Él me había hablado, me había dicho que me iba a bendecir de una manera muy especial, que lo que tú has pensado cuando estaba en el mundo, hoy yo te voy a dar, me dijo el Señor. Y la mayoría de tus vecinos van a quedar con la boca abierta. Cuando vayan a tu hogar o cuando vean lo que yo voy a hacer en tu hogar y con vos. Yo llegué a un momento, hermano, que hacía plano cómo iba a querer hacer mi casa. Y mi hija me decía, papá, lo tenés cansado con los dibujos esos que vos haces. Que vas a hacer mi pieza, que vas a hacer tu pieza, que esto, que el otro, y no hacen nada, me decía. Así me decía. Pero tenía razón. Pero cuando el Señor me habló, hermano, y me empezó a bendecir, pude hacer el dormitorio de mis hijas, 4x4, el dormitorio mío, agrandé el comedor, me bendició, yo no tenía ni una bicicleta, me dio un vehículo, o sea que me bendició de una manera especial. Hasta aquí el Señor ha cumplido conmigo. Gloria a Dios. ¿Qué quiero decirle a los que están escuchando en esta noche de aquel lado? Que hay una esperanza para aquellos que están escuchando, que están perdidos, como estuve yo, por ejemplo, en el alcohol, en las drogas, en los vicios. Hay una salida. Amén. Que es el Señor. Amén. Solamente, si estás escuchando, te pido que abras el corazón nomás, que el Señor, de aquí donde estamos nosotros, donde tú estás, Él puede obrar en tu corazón y puede cambiar el rumbo de tu vida. Como lo he hecho en mi vida, lo puede hacer en tu vida también en esta noche. Amén. Tal vez esté como estaba yo en el mundo, que no tenía salida, no podía salir de estos vicios, pero cuando conocí a Cristo y me hablaron de Cristo, que para Él no era imposible, que Él hace todas las cosas, que Él restaura los matrimonios, que te saca de los vicios que uno está, Él lo hace. Esto te quiero dejar en claro en esta noche, aquel que está escuchando. Un joven, una jovencita o algún hermano, una hermana, un hombre, una señora que esté escuchando, hay una salida. Amén, gloria a Dios. Amén. Damos gracias a Dios por este programa, este testimonio, gloria al nombre de Jesús. Ya dando un pequeño resumen, ¿no? Como nuestro hermano Hugo, que está contando su testimonio, contaba cómo realmente de su infancia tenía un destino preparado, un rumbo de su vida que tornaba a los vicios, al alcohol, a un lugar, un ámbito muy atado donde para las personas, él bien decía, ¿no? Nadie daba nada por él, pensaba que iban a llegar a seguir un patrón de vida. Bueno, mi tío fue así, mi papá fue así, yo también sigo así y mi generación va a seguir así. Pero gloria a Dios porque llegó Jesús para romper esos parámetros humanos. Amén. Llegó Jesús para romper ese patrón de vida. Y es lo que necesitamos hoy en nuestra sociedad, que pueda entender que hay una persona llamada Jesús que quiere entrar en la familia, quiere entrar en nuestra sociedad, en nuestra vida, para romper esos parámetros humanos, esos pensamientos, esos límites que tenemos muchas veces a nivel mental. Y también patrones de vida, ¿no? Decía nuestro hermano que toda su familia venía de una descendencia así, alcohólica, violenta, y que él pensaba que le esperaba lo mismo, pero llegó Jesús para cambiar el rumbo de su vida. Amén. Podemos entender, nuestro hermano nos decía que Jesús llegó a su hogar por medio de su familia, de su esposa, empezó a tratar con su vida, empezó a mostrar su mano,
Él muchas veces desafió a Dios, le hacía preguntas que traían su respuesta, ¿no? Muchas veces no de la forma que el hermano esperaba, trataba con su vida, con su salud, pero Dios es bueno, tuvo misericordia y hasta aquí Dios lo ha ayudado, lo ha guardado, lo ha bendecido también. Hemos escuchado bendición de parte de Dios para su vida y sabemos que no somos ajenos a esto. Dios quiere seguir haciendo estas cosas en nuestra vida, en nuestra sociedad, en todo aquello que están escuchando la palabra de Dios, están escuchando estos testimonios. Sabemos que la palabra de Dios no vuelve vacía y quiere hacer morada en tu corazón. Amén. Así que bueno, vamos a un pequeño corte musical y luego esto estamos dando por finalizado el programa de testimonio del día de hoy. Amén. Como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Radio Oreb, la radio que cambia tu vida, 24 horas junto a vos. Enséñame a valorar todas las cosas que me has dado. Moldea mi vida como el alfarero al barro. Entre tus manos transforma mi corazón. Enséñame a caminar por el camino que has marcado, a no juzgar ni a criticar al que ha fallado. Ayúdame a cada día a ser mejor. Enséñame a dar amor aunque me paguen con rechazos, a bendecir a aquel que maldice mis pasos, a perdonar a quien lastima mi corazón. Enséñame a andar así siempre tomado de tu mano y en las tormentas estar tranquilo en ti confiado. Enséñame a humillarme más, enséñame. Y enséñame, hermanos, corrales. Desde Bahía Blanca transmite Radio Oreb, la radio que cambia tu vida. Camino a Emaús, iban dos discípulos tristes caminando. Regresaban a su aldea sin tener menor idea. Amén. Damos gracias a Dios por el programa del día de hoy. Él nos ha estado acompañando, nos ha estado guiando en todo momento, sabemos fielmente eso. Y bueno, ahora ya dando por finalizado este programa, vamos a pedirle a nuestro hermano Hugo, quien ha contado su testimonio, que pueda dar un consejo a la juventud, un consejo a las personas que tal vez están pasando la misma situación en la que vos pasaste, o la infancia que vivieron fue tan dura que lo marcó de por vida, si se le puede decir así, y que ha dirigido su vida a un mal camino, a un camino donde hay vicio, donde hay alcohol, donde hay ataduras que con palabras humanas o pensamiento humano pensamos que no hay una salida. Pero vos sos testimonio vivo de que Dios te sacó de ese lugar. ¿Qué consejo le darías para poder salir de esa situación, poder acudir a Jesús? Y yo el consejo que le daría al joven, a la jovencita o a aquellos que están con el tema de los vicios,
que se acerquen a Jesús, que busquen a Jesús, es la única solución que le pueda poder solucionar su problema, sacar de esa situación, como yo estuve. El único que me sacó a mí fue el Señor, de esa situación. Otro no me ha sacado. Uno puede tener 1.000.000 de amigos, pero el amigo no le va a poder solucionar el problema. Pero acá hay uno que es el Señor Jesucristo, que el único que le va a poder solucionar el problema, el único amigo fiel es Él, y que te va a poder sacar de esos vicios de lo que tú estás, por ejemplo. O tal vez aquel que está en matrimonio, que está también así como he estado yo, que se puedan acercar acá a la iglesia, o que busquen una iglesia donde esté el Señor, que el Señor le va a poder solucionar también a aquellos que están, como quien dice, ¿no?, en pelea, en pleito y cuantas cosas más. El único que le va a poder restaurar el matrimonio va a ser el Señor, no va a ser un vecino, no va a ser un pariente, no va a ser un amigo. El único que va a ser el Señor, que le va a poder solucionar el problema. Hasta aquí nomás me quiero quedar y bueno, gracias por la invitación y que el Señor bendiga a cada uno. Amén, damos gracias a Dios, a todos los oyentes, a todos los hermanos, a toda la audiencia que se ha quedado hasta el último minuto, hasta el último segundo compartiendo con nosotros este testimonio que es de gran bendición para con nuestra vida. Muy contento, muy agradecido a Dios por habernos permitido este lugarcito también en esta noche, poder compartir con ustedes. Así que bueno, ya dejando esta palabra en el libro de Proverbios, amén. Bueno, no recuerdo bien el texto, dice la palabra del Señor, 14:12, amén. 14:12, el libro de Proverbios: hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Amén a la palabra del Señor, ya dejando esta reflexión, amén, que como el Señor hizo con nuestro hermano Hugo Fencer, este testimonio que ha contado, sabemos fielmente que el Señor puede hacer una obra en usted que está escuchando este programa, amén, que no hay límites para el Señor, no hay límites para el obrar del Señor, aunque hayan parámetros humanos, aunque hayan barreras, hayan patrones de vida donde pensamos que nuestra sociedad va a seguir patrones de vida, va a seguir una herencia familiar, si se le puede decir así. Sabemos que Jesús ha llegado para romper con todo eso y darnos un rumbo mejor. Amén. Así que ya con esto nos estamos despidiendo, que el Señor siga bendiciendo tu vida. Amén. Próximo domingo, aniversario. Amén. Próximo domingo, aniversario del programa Camino a Emaús. Amén, los invitamos. Horario, hermano Jorge. 19:30 los esperamos para que puedan compartir con nosotros este gran programa, ¿no? Recordando el aniversario del programa Camino a Emaús. Amén. Si ya no brilla el sol, no te desanimes, aún puedes confiar. Se estaba aproximando para nuestra vida. Radio Oreb, Radio Oreb, la radio que cambia tu vida 24 horas junto a vos.